Bueno, ya estamos aquí en directo desde el espacio Ser Natural. Hemos sido puntuales a las 8. Para los que no me conocéis, mi nombre es John Medina y bueno, junto con mi colega Mas Aroza, pues montamos el espacio Ser Natural para precisamente, bueno, acompañar a las personas a conectar con la esencia, ¿no? Con su naturaleza primigenia. Entonces, bueno, esta noche de hoy, vamos a ver si está entrando gente, o esperamos un poquito, ya está entrando gente, sí. Bueno, saludamos a Josep, que va a ser el invitado de hoy. Esta noche vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que son las constelaciones familiares. Y bueno, vamos a compartir esta herramienta porque nos parece una herramienta muy buena para conseguir ser natural, ¿no? Para poder ir desprogramándonos y limpiando, bueno, memorias y cositas que traemos por ahí, ¿no? Voy a invitar a Josep a que entre. Vale, yo creo que ya le ha llegado la invitación. A ver si se une al espacio. Aquí está Josep. Hola. Hola, Josep. ¿Me ves? A ti no, a mí sí. Ah, vale, pues yo te veo a ti y a mí también. Así que a ver si la gente Vale. nos ve a los dos por ahí, a ver si nos dicen algo. Está por ahí Max también, mi compañero de Ser Natural, ahí en Londres. A ver si nos comenta que se nos ve a los dos. Y yo te oigo, pero no te veo. Y es una pena. No sé si sabéis algún truco para que yo pueda verte o tú puedes hacer algo. Sé, A sé que es ver. bastante frecuente que el invitado no vea al presentador, Ah, sí, pero yo la verdad, a ver, la verdad es que es el primer directo que hago. Bueno, miento. Ayer estuve ensayando un poco con Max, que hicimos una chapucilla, bueno, no, chapucilla no, Ser Natural, y nos pasaba lo mismo, que yo sí que le veía a él, pero él no me veía a mí. Ah, vale, mira, nos dicen por ahí que nos ven a los dos, ¿eh? La gente nos está ya. viendo a los dos. Jerry nos dice que se ve a los dos. Bueno, es una pena, me hubiese gustado poder verte, es más cómodo hablando, viendo con quién estás Pues hablando, es sí, como hablar con la pared un poco, pero vale, se los ve a los dos perfectos, dice. Bueno, es si una. alguien sabe si puedo hacer algo aquí, una historia para que me pueda ver Josep, pues encantado de poder hacer algo. Así empezamos aquí a colaborar con el tema. Bueno, Vale, aquí veo colegas conectados, os saludo a todos. sí, yo también, Eh, mismo digo. y bueno, pues voy a funcionar ¿No? sin verte. Eh, Algún día averiguaremos cómo sí, hacerlo ya, para que yo te vea. ya lo haremos, para que sea más ameno, sí, para que no estés hablando con la pared, como dices Sí. tú. Bueno, Josep, pues preséntate quién eres, a tu Bueno, manera, como tú lo sientas. a ver, ¿por dónde empiezo? Intento mirar a la cámara, pero como la cámara está aquí arriba y me veo aquí abajo, me despista un poco, pero bueno. Se te ve Bueno, perfecto. mi nombre común es Josep y en todos sitios soy conocido como Josep. Mi apellido es Vergés, Josep Vergés, pero todo el mundo, en sitios donde hay varios Josep, yo soy el Josep. Ha sido algo que ha ocurrido así desde siempre y bueno, y me llamo Josep, ya está. Bueno, yo ya que vamos a hablar de constelaciones, voy a hablar sobre esta parte para no dispersarnos demasiado. Yo empecé la formación de las constelaciones sobre el 2004, más o menos. Fueron 2 años de formación en que hacíamos desde el viernes por la tarde al domingo por la tarde constelando unas 40 personas, de las cuales 20 hacíamos la formación y eso fue durante 2 años. Y a partir de allí, cuando acabé la formación, pues más o menos ya empecé a hacer constelaciones y desde entonces, pues bueno, sigo haciendo, ¿no? Individuales o de grupo, me gustan más las de grupo, ahora comentaré un poco. Como el tema es constelaciones y reprogramación, me centraré un poco en las dos cosas.
explicaré, para la gente que no sabe muy bien lo que es una constelación, explicaré un poco la base de las constelaciones, luego un poco la reprogramación y luego lo juntaré todo un poco, ¿no? Pero John, cuando quieras, me interrumpes y preguntas o Sí, comentas o... la pregunta básica y principal aquí es ¿qué son las constelaciones? Sí, porque yo la primera vez que me hablaron hace ya muchos años de las constelaciones familiares, al principio me sonaba como algo espacial, las constelaciones, digo, pues será algo de las estrellas, de tal, y yo decía, ¿qué será esto, no? Porque a mucha gente le dices y constelaciones familiares, y te queda mirando con cara de... Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sí y no, pero bueno, la pregunta básica es ¿qué son las constelaciones familiares y en qué consisten, ¿no? Esas dos preguntas te las dejo ahí para que las desarrolles a tu gusto. Vale, bueno, empecemos por el principio. Las constelaciones las hizo públicas o las inventó, por decirlo de alguna manera, Bert Hellinger. No entraré tampoco en muchos detalles, pero bueno, él descubrió en África, que estuvo allí unos años viviendo y trabajando como sacerdote concretamente, que en algunas tribus africanas hacían unos trabajos así que de compartir, de reencontrarse, de reintegrar a los familiares que, no, que estaban un poco descolocados y de allí más o menos apareció el tema. Entonces él al principio planteaba las constelaciones como yo lo que digo, abrir el melón, ¿no? O sea, se hace varias personas que hacen personajes, o sea, empezaré por el principio. Tú, por ejemplo, John, quieres ir a constelar, entonces tú le propones al facilitador qué quieres trabajar y a partir de ahí, basándose en su experiencia y en sus conocimientos, el facilitador te dirá, estamos hablando de la de grupo, ¿eh? El facilitador te dirá, típicamente, escoge a alguien que haga de ti y escoge a alguien que haga de los personajes que más o menos se vea que desde allí puede empezar la constelación. Normalmente lo más delicado es empezar, ¿no? Buscar el punto donde poder tirar del hilo para que luego surja. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay algo latente que tiene que ver con el padre o con la madre, ¿no? Pues típicamente el facilitador te dirá, escoge a alguien que haga de tu madre o de tu padre. Da igual que para una mujer se coja un hombre o para un hombre se coja una mujer, no importa. Y entonces, algún personaje más y luego durante la constelación, ahora entro más en detalle, pues también el facilitador puede ir sacando más personajes que crea puedan ser útiles en esa situación, ¿no? Lo que se hace es, como, por decirlo de alguna manera, como una obra de teatro, una gestalt, que también se conoce porque la gestalt funciona un poco así también, ¿no? Y esos personajes hacen de amplificadores. Una de las cosas que más sorprende a la gente es que gente que no conoce en absoluto de nada a la persona que está constelando puede representar perfectamente papeles. Yo no me he encontrado nunca a nadie que no sea capaz de representar un papel. Otra cosa es que hay que tener en cuenta como facilitadores la expansividad de esa persona. Que una persona muy expansiva emocionalmente se ponga a bailar por la sala, normalmente no significa tampoco a lo mejor mucho. Y que un sueco, por ejemplo, me vino una familia de suecos a constelar una vez, que el hecho de que moviera así un poco la cabeza de lado significaba mucho. Entonces hay que saber interpretar también eso, ¿no? Pero en general, los personajes hacen un poco como de amplificador. O sea, una situación que muchas veces está ahí a nivel de preconsciente, o sea, que está ocurriendo y por eso a lo mejor la persona ya plantea trabajar eso, pero no sabe muy bien qué ocurre, en la constelación normalmente se magnifica. O sea, que salga ahí, que el padre y el hijo, la padre y la madre casi se matan, por decirlo de alguna manera, no quiere decir que la realidad sea así, pero sí que implica que hay una tensión fuerte, por ejemplo, ¿no? Pero ahí se Vale, yo hace muy patente no y digo que evidente, ¿no? entiendo que aquí es muy importante entonces la interpretación que le dé, en este caso, el que esté constelando, ¿no? El Bueno, que, el que haga, vamos a decir, de terapeuta o de en este caso, ¿no? Porque facilitador, tienes que hilar fino, ¿no? El facilitador tiene que sí, hilar fino. sí, a mí me gusta más la palabra facilitador porque yo no hago terapia, la terapia la hace la propia persona viendo lo que ocurre y ahora entraré un poco más en detalle. Ok. Entonces, ahí van ocurriendo cosas que manifiestan qué ocurre entre esas personas. Entonces, en los tiempos iniciales de Hellinger, lo que hacía es lo que yo llamo abrir el melón. Es decir, él te ponía ahí varios personajes y decía, ¿ves? Tu padre, por ejemplo, no te miraba y por eso tú te sientes rechazado por las parejas y cosas por el estilo. Toma el melón y te lo comes en casa. Y entonces muchos facilitadores siguen funcionando de esa manera porque eran los principios de Hellinger, pero luego él fue evolucionando y las propias constelaciones también han ido evolucionando. Para mí no tiene sentido hacer eso, quedarse allí.
porque esa persona, si anteriormente no fue capaz de procesar ese melón, tampoco va a poder ahora probablemente. Entonces, una vez se muestra ahí algo que no está en orden, ahora entraré en el tema de los órdenes del amor y esas cosas, se hace algún tipo de trabajo entre allí, depende de lo que sea, se trabajará de una manera o de otra, utilizando técnicas basadas en la constelación, pero cuando además conoces otras técnicas, también en algún momento las puedes utilizar para que aquello vaya encajando, ¿no? Entonces, esa energía que está ahí, latente, que puede venir de un tatarabuelo, yo he llegado a trabajar 7 generaciones atrás, entonces eso se resuelve y esa generación de a saber cuándo, que había un problema, yo que sé, un ejemplo, ¿no? Murió un hijo y entonces el otro hijo más pequeño se quedó sin hermano y además sin padres porque estos del duelo se desconectaron emocionalmente, por ejemplo. Es una cosa muy típica. Ujú. Entonces, porque el que muere normalmente no suele haber problema. Puede ocurrir, puede manifestarse en la constelación, que es lo que llamo yo los muertos vivos, pero no es que estén como un fantasma, es que simplemente por la razón que sea, lo que se llama popularmente que se están revolviendo en la tumba, ¿no? Pero luego hay muertos que están muy muertos. Y que Y están descansando, vamos. simplemente, sí, que no tienen ningún problema. El problema lo tienen los que se han quedado aquí, que han sufrido esa pérdida. Ahí sí Eso que es. suele haber mucho dolor. Porque ¿qué es lo que nos marca a nivel, ya no de las constelaciones, a nivel de vida, en cualquier cosa, ¿no? O sea, normalmente nos marca mucho o una experiencia emocional muy intensa, yo que sé, una violación, por ejemplo, o que se muere un familiar importante, como puede ser un padre cuando eres pequeño, cuando tienes 50 años que se muera un padre, bueno, duele, pero eh, sobrevives, ¿no? Pero claro, a un Sí, niño de 5 años que se quede sin madre, por decirlo de alguna manera, en lenguaje popular es una putada, sí, sí, porque tal hay cual. mucho dolor ahí, ¿no? Entonces, eso marca, lógicamente. Entonces, si esos ancestros hubo un drama de ese tipo, pues hay un dolor ahí latente, una incapacidad de conectar, no sé, no entraré en detalles porque si no nos podríamos alargar horas, ¿no? Pero luego, digamos, cuando eso se manifiesta, lo que haces es hacer un trabajo para que eso sane y cuadre y esa persona pueda sanar su dolor, liberar su dolor, tener en cuenta que también es muy importante, y eso sí que es muy importante, la cultura, digamos, general del facilitador. Hay que situar mucho las cosas en su contexto. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un problema que ha habido ahora, con la cultura de ahora y la mentalidad de ahora y con las creencias y el funcionamiento relacional de ahora entre un hombre y una mujer, por ejemplo, Ujú. que en una cultura de hace 100 años, porque era un rebisabuelo, donde allí, por ejemplo, la cultura es mucho más machista. También depende del entorno cultural, no es un entorno cultural, por decirlo de alguna manera, de España o Argentina, donde más o menos es una cultura bastante mental, por decirlo de alguna manera, Ujú. que una cultura tipo Marruecos o tipo Galicia, donde hay mucha brujería, por decir algo, ¿no? Y eso se muestra y eso aparece en las constelaciones. Entonces, es importante que el facilitador conozca esa parte de la historia. Por ejemplo, aquí en España ahora no tanto, pero hace unos años era una constante muy, muy habitual que salieran cosas de la guerra civil o en Ajá, Alemania de la Segunda Guerra, de la Guerra Mundial, porque esto es lógico, son cosas que marcaron a esas personas. claro, claro. Entonces, entender ese entorno ayuda a entender qué está ocurriendo allí, porque si no sabes que allí había una guerra, a lo mejor cuesta mucho entender qué está pasando allí. Ya ves que hay un dolor, pero ¿por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué de repente ahí aparecen un montón de muertos en la línea familiar? ¿Qué puede ocurrir? Pues por cosas de este tipo. Entonces, si el facilitador entiende eso, es más fácil. Vale, entiendo entonces que el facilitador, una vez que, vamos a decir, ha descubierto o ha visto él por dónde viene el dolor o por dónde está marcado el dolor, le acompaña a la persona a que dé el movimiento para que pueda sanar eso, ¿no? La Exactamente. acompaña en el movimiento, la acompaña a verlo, vamos a decir. Exactamente. Imagínate que tú eres el que estás constelando y el problema vino de que a tu bisabuelo pues perdió al padre cuando tenía 4 años, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que Ujú. decíamos. Entonces ahí hay un dolor en tu bisabuelo, un dolor que a lo mejor ha hecho que se cierre en sí mismo, que se desconecte emocionalmente y que no apoye emocionalmente a su hijo, que sería tu abuelo o tu abuela, ¿no? Entonces a esa persona le falta la fuerza de ese padre. Y el padre significa, entre otras cosas, la prosperidad, la capacidad de tirar para adelante, la capacidad de sostener.
Entonces te encuentras, por ejemplo, hombres que porque su padre no existía, aunque estuviera presente de alguna manera, había un cuerpo de hombre que corría por casa, pero que no estaba presente, esa persona, por ejemplo, le será muy difícil sostener a la pareja o a los hijos, porque le falta, no estoy diciendo acompañar, no es lo mismo sostener que acompañar. Sostener es la parte, digamos, masculina de actuar y dar fuerza. En cambio, una madre que haya vivido esa experiencia o tenga ese trauma atrás, digamos, colgando, va a ser incapaz de maternizar, de acompañar, de abrazar, de encariñar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que se hace es, por decirlo de alguna manera, hacer una terapia a ese bisabuelo, recolocar, que luego entraremos en la programación, recolocar esa historia, resolverla, o sea, ese melón que se ha abierto, tener en cuenta una cosa, lo que decíamos, ¿no? Que nos marca un trauma fuerte o también, no lo he dicho, algo que no ha sido tan fuerte, pero ha sido sostenido durante mucho tiempo. Un rencor, una bronca con un familiar o un vecino. O sea, es eso, o una cosa muy fuerte a nivel puntual o una cosa larga muy sostenida en el tiempo también marca mucho. Entonces, sea lo que sea, más o menos, y también depende de lo que haya ocurrido, lógicamente no es lo mismo una violación que el hecho de que se muera un familiar o una ruina económica, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, depende de lo que sea, se va a trabajar de una manera u otra, pero lo que se hace es que aquella persona recupere, digamos, su fuerza, su capacidad de estar presente, de salir de su huevo que se ha quedado ahí encerrado porque es incapaz de salir y poder ver a los demás. Por eso en las constelaciones se habla de ver al otro, ¿no? De cuando el otro te mira, que antes no te miraba porque estaba encerrado en su película, o mirando, por ejemplo, en el caso de este que perdió a su padre, es muy típico que esté mirando a su padre que no está. Entonces, como solo mira al padre, no ve a nadie más. Aunque tenga incluso pareja, tenga hijos, no ve a nadie más. Está ahí atrapado. Entonces, eso se sana, se libera esa energía, se transmuta en amor, esa persona recupera su fuerza, y entonces es maravilloso ver como cuando esa persona ha recuperado, ahora me doy cuenta que estoy moviendo las manos para explicar y no se me ve. Sí, sí, se te ve. Entonces, cuando Se te esa... ve. Tranquilo. No, pero las manos no. Al menos También. yo no me las veo. Sí, se te ve, se te Vale, ve. vale. Entonces, esa persona recupera la fuerza. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería una constelación? Esa persona es capaz de mirar a su hijo que perdió a ese padre, bueno, perdón, al nieto del que murió y mirarlo, amarlo, entonces esa persona se siente mirada, se siente empoderada, recupera, ya que estamos hablando de la línea paterna, recupera la fuerza de los hombres de la familia. Entonces, este también se puede dar la vuelta y mirar a su hijo o a su hija y así hasta que llegaríamos a ti. Ese sería el proceso muy típico en una constelación y un tema muy habitual, muy común de línea de trabajo de lo que se trabaja en una constelación, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Para Y, explicar un poquito a la gente, Josep, sí, digo que para la gente, porque, claro, los que hemos hecho algunas veces, o bueno, tú ya que estás muy acostumbrado, pues lo pillas rápido, ¿no? sí, Pero por ponerlo un poquito, sacamos, yo quiero constelar, por ejemplo, mi relación con mi padre, que es lo que sí, tú decías, ¿no? Entonces hay sí, el facilitador o la persona elige gente, alguien que represente a su padre, a sí. él, y luego el facilitador va sacando más personas si hace falta que represente a su bisabuelo, a su tatarabuelo, etcétera, etcétera, Sí, lo que ¿no? Vas corresponda, hacia ¿no? atrás, por ejemplo. En este caso irías hacia atrás, ¿no? Eso Es es. un ejemplo muy típico y fácil de entender, por eso lo utilizo. Entonces, en principio sacaríamos a tu padre, veríamos que tiene algo atrás que no funciona, pondríamos al abuelo o la abuela, depende de dónde viniera el problema. A lo mejor lo bueno de las constelaciones es que si el facilitador de verdad escucha a los personajes, porque yo me he encontrado algunos que quieren controlar la situación, eso es un gran error, porque estás proyectando tu película. En cambio, si tú dejas que los personajes de verdad se muestren, es muy interesante porque es lo que digo, o sea, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En una constelación un día una mujer decía que hacía de abuelo de la persona que constelaba, dijo, es que iba andando así con la pata coja y dijo, es que siento como que si tuviera una pata de madera. Y la mujer que constelaba se puso a reír y dijo, sí, es que mi abuelo tenía una pierna de madera. O sea, y esa persona no conocía de nada en absoluto a la persona que estaba constelando, pero esto ocurre, ¿no?
Entonces, Eso claro, es lo cuando ves que, por increíble, ¿no? ejemplo, sí, sí, es la energía que se comunica entre los humanos, ¿no? Somos energía. Eso, eso. Entonces, por ejemplo, se ve que tu padre anda cojo emocionalmente de lo que le falta algo de atrás, ¿no? Entonces, a lo mejor podré intuir que el problema viene de su madre y poner a la madre y se ve que no funciona. Entonces, pones al padre y a lo mejor sí que funciona, ¿no? A veces, normalmente con la intuición y el rodaje, suele ser acertar bastante, pero a veces no. Entonces no pasa nada, el personaje ya lo muestra. Ya ves que que a lo mejor hay algo en la madre también, pero la historia a lo mejor venía, bueno, en este caso del abuelo, ¿no? Pero a lo mejor Ujú. hay algo en la madre que a lo mejor luego al ir volviendo la cadena, cuando se llega ahí y se sana al abuelo, a lo mejor también hay que hacer algo con la abuela. Por eso a lo mejor ha surgido. O sea, no todo es porque sí. O sea, siempre todo es por algo. Otra cosa es que a veces pueden salir ramas laterales de la historia de lo que está ocurriendo ahí, que muchos facilitadores también cortan a ras para que las constelaciones sean rápidas y luego poder facturar más, pero normalmente yo las dejo que circulen hasta cierto punto. O sea, si veo que es una rama que ya nos va a llevar a otra historia, pues vale, es otro día. O sea, tampoco, porque hay tantas cosas que trabajan, Claro, si tantas no, capas de la cebolla, no acabas nunca, que si no, no acabas nunca, ¿no? Hay claro, tantas capas que claro, puedes llegar claro. hasta los picapiedra casi. Literalmente sí. Pero yo ya digo, al principio y hace años, normalmente había llegado a más de una vez hasta 7 generaciones atrás, que es lo habitual. Y entonces es poner orden a la familia y por eso se habla de Hellinger habla de las órdenes los órdenes del amor. Es poner orden en toda esa línea. O Ujú. sea, personajes que están ahí que no están bien colocados, que son los que están creando de alguna manera dificultades en todo el entorno familiar. Entonces eso se pone en orden y aquello empieza a funcionar y a veces es espectacular. Mm, otra línea bastante habitual de cosas tiene que ver, bueno, ya hace unos años para acá nos hemos estado encontrando muchísimos facilitadores y es algo que ha surgido solo y compartiendo con colegas, que al menos yo lo suelo hacer y me encanta, ha aparecido lo cuántico. No es que antes no lo fuera, pero ahora es mucho más manifiesto. O sea, ahora muchas veces, no siempre, pero a veces, según que veo que está surgiendo ahí y lo siento así, pongo a la madre cósmica directamente, Vale. que es la madre universal, Explica, que es el amor universal. Y es una explica, pasada cómo explica funciona. un poquito, eso te iba a decir, explica un poquito, Josep, qué es lo cuántico, ¿no? Porque habrá Mm. personas que quizás no sepan ni de qué estamos Bueno, hablando, ¿no? A nosotros nos suena muy cercano, pero habrá personas que ni siquiera sepan, ¿no? Por lo sí, menos poner un matiz para que sepan de qué va, ¿no? sí, a ver, estamos acostumbrados a la física euclidiana, que es la típica que nos enseñan en el colegio, de que 2 y 2 son 4 y que un peso por aquí, un peso por ahí en una báscula, pues se equilibran. Todo eso sería la física clásica, ¿no? Pero luego está la cuántica, que por ejemplo, y eso es algo científico y que los científicos lo tienen muy claro, que tú, por ejemplo, pones 2 átomos juntos, luego los separas y sigue habiendo una vinculación entre los dos átomos, aunque estén a millones de kilómetros de distancia. Entonces, eso, porque en realidad esos átomos son energía, nosotros somos esa energía, en realidad entre un átomo y otro hay vacío. O sea, Ujú. pensamos que el universo está lleno, en realidad el universo es vacío. La materia que hay en el universo es nada comparado con lo inmenso que es el universo. Lo que hay es una energía subyacente que ahora se empieza a entender que tiene que ver con los quarks y todas esas cosas, energías taquiónicas y podríamos hablar muchísimo. Pero esa energía cuántica es lo que de alguna manera eh, lo que digamos, permite esa interacción entre seres humanos, por eso existe la telepatía, por eso existe aquello típico de que vas pensando en alguien y te lo encuentras en la esquina, todas esas cosas, ¿no? Entonces, como comenta por aquí, veo un mensaje, es eso, exactamente. Entonces, lo que surge se acomoda desde el amor, porque ese es Eso. otro tema clave. O sea, Ujú. se puede hacer a lo bestia, dile que no sé qué, y forzar al Sí, de representante a que le hecho yo diga. he estado en algunas constelaciones que el facilitador funcionaba así y me parecía como muy invasor, ¿no? Muy invasivo, muy No. de imponer Mm, y el resultado era muy diferente a, como tú bien dices, cuando se acomoda desde el amor el tema, ¿no? Mira, yo un punto de referencia que utilizo a veces para entender a los humanos, aunque me parezca muy bestia, es mirar a los animales. Entonces, hay 2 líneas de educación de los animales, la del palo y la del amor. ¿Qué diferencia hay? Seguramente los 2 perros o los 2 caballos acabarán haciendo lo mismo, pero el que ha sido educado desde el palo te mirará con miedo
y es lo que les pasaba a los cowboys cuando se caían del caballo, que el caballo se largaba y nunca volvía, porque lo habían obligado. O los puedes trabajar desde el amor, que si te caes te ayudarán a ponerte de pie, incluso irán a buscar ayuda. ¿Qué es lo que les pasaba a los indios de las Has dicho películas del todo ahí. oeste? Que el, caballo, el indio se caía del caballo y el caballo se quedaba ahí y no se iba, porque era una relación de respeto y de amor. Entonces, en una constelación lo mismo, puedes resolverlo a lo bestia, pero es más de lo mismo, o puedes hacerlo desde el amor, donde entonces ahí pasan verdaderos milagros. ¿Eh? O sea, muy pocas veces lo he encontrado, ¿eh? Gente muy atrapada en temas de magia negra y cosas por el estilo, o con un enfado de aquellos que ha sostenido toda la vida con el hijo o con la hija, que por sus pelotas no quiere perdonar, no quiere liberar aquello, y llega un momento que dices, mira, chico o chica, quédate con tu mierda y aquí pones una barrera, proteges al descendiente para que no reciba esa mierda Ya está. y sigues No. adelante. Pero normalmente desde el amor, y ahora entraré en otro tema, así muy brevemente, yo he visto cosas de verdad espectaculares. Por ejemplo, a nivel de sanación de enfermedades, a veces graves, o a nivel de sanación de problemas psíquicos también importantes. O sea, una cosa que también puede surgir si el facilitador está abierto a ello, si no, no. O sea, lo que puede surgir allí, la barrera la pone en la mente del facilitador. ¿A qué está abierto y a qué no? Por ejemplo, como a mí trabajar con otras vidas es algo normal y cotidiano, pues en mis constelaciones suelen surgir otras vidas. Sí, aquí Por ejemplo, puede haber gente que le suene raro, ¿no? Pero realmente sí, aquí con esto lo que se hace es sanar, vamos a decir, o la persona sana esta línea de tiempo, pero se están sanando todas las generaciones hacia otras, atrás. Más sí, luego no solo eso, también dicen, que tú me confirmas si sí o si no, las siguientes que van a venir. Es sí, decir, eso que tú sanas, lo sanas en tu hijo o claro, tu hija. Ya no claro, tiene eso que sanar. O sea que es claro, un trabajo muy bonito, ¿no? claro, porque es algo que tú llevas colgado en la mochila que viene de atrás, que si tú no lo sanas lo vas a pasar. Entonces, como decía mi profesor de constelaciones, él ya ha hecho lo que ha podido con sus hijos, pero siempre le he dado el consejo de pagarles la terapia. En el sentido de que ya ha hecho lo mejor que ha sabido, hay cosas que sus hijos lo han vivido mal, pues bueno, ya lo trabajarán, pero como mínimo, si todo lo que tú trabajas no les pasas la pelota a tus hijos. Eso es. Ya es Entonces, muy importante, ¿no? Porque ya no es un trabajo para sí, ti solo, sí. sino estás haciendo un trabajo para todo el clan. Y exactamente, porque no solo a los hijos. O sea, yo he visto cosas que viene alguien a trabajar algo con los padres y los hermanos de rebote también sanan cosas, aunque no estén en la constelación. Sí, Porque sí, sí. si el egregor colectivo, digamos, formado por esa familia, todo eso mejora, el entorno también mejora. Entonces, volviendo a lo que decíamos de otras vías, voy poniendo ejemplos para que se entienda. Vino una Perfecto. vez una mujer que venía a trabajar eso porque tenía verdadero terror a que sus hijos se acercaban al agua. Entonces, cuando iban a la playa es que les amargaba la vida, o sea, estaba histérica, loca, perdida, a la que veía que un hijo se acercaba al agua. Y bueno, aquello yo me lo imaginé, digo, aquí ha pasado algo con el agua, evidentemente. Pero bueno, yo al principio de facilitar constelaciones, con mi experiencia en programación neurolingüística, y Gestalt y otras cosas, mentalmente pensaba, bueno, esto irá por aquí. Pero tantas veces ha salido por historias que no tienen nada que ver, que ya ni me lo planteo. A veces la gente me dice, ¿quieres que te explique lo que voy a trabajar? No. No. Cuando Mejor. empieces la constelación, me lo explicas y surgirá lo que sea. Y así no voy con la mente ya Eso pensando en que no sé qué. Así es es. más fresco, ¿no? Entonces, esta mujer empezamos a trabajar. Yo me imaginaba que iría por ahí, por algo de otra vida, pero lo que no me imaginé es lo que ocurrió. O sea, de lo que había ocurrido, mejor dicho, ¿no? O sea, normalmente cuando aparece otra vida hay un poco de confusión, porque claro, ya ves que no cuadra, pero entonces te das cuenta que en otra vida sí que tiene sentido lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Pues esa mujer en otra vida, o sea, iba en un barco, la conclusión es que iba de Europa a América, seguramente en el siglo XIX, una cosa así, y el barco se hundió. Y vio cómo se ahogaban sus 7 hijos, su marido Uja, y su madre. vaya tela. Normal que quedara traumatizada esa mujer, porque luego ella se ahogó después.
pero ya pilló, digamos, el drama, ¿no? Los otros se ahogaron y punto, y ya quedó con todo el drama. Pues después de esa constelación, un día me la encontré por la calle, me lo comentó que, bueno, estaba un pelín nerviosa, pero los dejaban en paz. Podían bañarse los hijos tranquilos. Entonces dices, bueno, estamos locos, quizás sí, pero funciona. Funciona. Eso es lo que decimos a veces entre los consteladores, ¿no? Sí. O sea, es algo raro, no hay una explicación, entre comillas, científica con la ciencia de ahora. Bueno, sí que la hay, pero podríamos hablar en otros términos. Pero el caso es que funciona. Entonces, si funciona y además la gente está mejor, que es lo que me encanta, ¿sabes? Gente que viene hecha una mierda y sale mucho mejor, a mí me compensa totalmente el esfuerzo de ese día, porque es todo un día muy intenso, pues a mí me compensa. Otro tema también que suele aparecer son bichos, ¿no? Que yo llamo, o sea, gente que lleva cosas enganchadas, entidades, tal. Yo ahí siempre hay gente que quiere saber qué tipo es. A mí me importa un bledo qué tipo es. Es algo que está jodiendo a esa persona y punto, ¿no? La Pero cabeza, sí que ¿verdad? es, ¿Qué sí, quieres saber siempre? pero sí que es cierto que también hay distintos tipos. Sí. Hay lo que yo llamo como pulgas, o sea, ¿qué hace una pulga en un gato? Chupa un poquito de sangre, molesta, pero se rasca el gato y la pulga se va o se muere y se acabó el problema y no hay más que eso. Y luego puede haber entidades de esas que viven de chupar energía, ¿no? De las personas. Y, a ver, las películas de miedo, hay que decirlo, han hecho muchísimo daño, porque la gente tiene mucho terror a cosas raras, porque se ha exacerbado totalmente todo eso. Entonces, puede ser alguien que está muerto y ha descubierto que chupando la energía de un humano puede mantener su cuerpo etérico aún activo y no irse, o pueden ser entidades sin cuerpo físico que viven del chupar energía de otros seres, humanos o incluso animales. Entonces, todo eso existe, pero no es un drama. O sea, hay muchísima gente que lleva cosas pegadas y no lo sabe, y no pasa nada grave. No pasa nada. Eso es muy importante ese matiz, porque muchas veces, por primera vez cuando oyes conversaciones de este tipo, tiendes a entrar en pánico, Sí. tiendes a entrar en miedo, ¿no? Sí. Y como tú bien dices, pues ahí está, y no nos hemos enterado y lo hemos llevado siempre, ¿no? Y es más, muchas veces Sí. esos parásitos o esas entidades incluso nos están haciendo un favor, ¿no? Como Sí. en la naturaleza misma, que una Sí, ballena bueno, lleva parásitos ¿no? Como en la sí, vida, sí, sí. al No final, si hace. están ahí, es porque tú has generado que ese terreno, o sea, has generado un espacio para que puedan estar. Sí. Es decir, realmente están conviviendo contigo. Aunque Sí. estén viviendo de ti, están conviviendo contigo. Porque tú, en tu terreno, como cuando tienes una huerta, se han dado las condiciones necesarias para que pueda estar ahí. Cuando tú ya eres Sí. consciente y te haces consciente, que es lo que tú estás diciendo ahora, pues bueno, ahí puedes Sí. trabajar para quitarlo, Sí. ¿no? Que es lo que, Sí, sí. un poco lo que vas a compartir. Sí, o sea, por ejemplo, no hace mucho, o sea, yo cuando me encontraba esas entidades, claro, lo que aprendí con un chamán hace muchos años era un poco sacarlos a lo bestia, ¿no? Y ahora los constelo. Y la gran mayoría, desde el amor, aunque parezca sorprendente, se van. No entraré más en detalles porque no tenemos tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, explicar un caso que me encontré no hace mucho de una persona que venía a trabajar dolores, que es pintor además, con dolores muy fuertes en las articulaciones de las muñecas y de las manos que casi le impedían trabajar. Pues lo que ocurría a esta persona es que era una gran sanadora que no se lo había permitido nunca y la gran energía, inmensa energía que es capaz de mover, le estaba destrozando las muñecas. Entonces, la entidad que llevaba pegada, que era un simple chupóptero, no de los que intervienen manipulando la mente, le había salvado literalmente la vida. Porque si no le hubiese drenado esa energía que ella no sabía gestionar, pero la tenía, hubiese explotado. Sí, Hubiese o sea, petado, eso es. muchas enfermedades tipo, no voy a decir el nombre, pero aquella famosa que dan quimio y cosas de esas, muchas veces que esa persona tiene una energía que no sabe gestionar y le explota dentro, literalmente. Entonces, estas entidades, aunque parezca mentira, en estos casos pueden salvar la vida de la persona. Porque además la entidad no le interesa que te mueras, porque se queda sin huésped, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar más en este tema, pero sí que hay normalmente cuando son bichos de estos más heavies,
O sea, me acuerdo un caso que fue espectacular también, ¿no? Una mujer, perdón, vinieron los padres de una mujer que vivía en Estados Unidos, yo estaba en Gerona, en nordeste de España, porque estaban desesperados por su hija, porque tenían miedo de que se suicidara, ¿no? Solo trabajaba, pero no hacía nada, muy deprimida, tal. Entonces, ellos, como padres, no pueden trabajar directamente a la hija, porque sería forzar su libre albedrío. Pero entonces, a través del trabajo de los padres, se pudo conectar con la hija y la hija dio permiso para hacer el trabajo, porque si no sería violar su libre albedrío. Se hizo el trabajo, se hizo limpieza del bicho que llevaba, terminamos las constelaciones a las 6 de la tarde ese día y a las 8 de la tarde recibo un mensaje de que su hija, que estaba en Estados Unidos, o sea, que a la misma hora que se terminó la constelación, su hija salió a correr y se apuntó en un gimnasio. O sea, Fíjate, los sí padres funciona. fliparon, pero yo también. Estamos hablando de una persona que estaba a varios miles de kilómetros. Entonces, lo que digo, o sea, parece sorprendente, pero normalmente cuando se quitan los bichos los cambios son espectaculares, porque hay un cambio, porque este era de los jodidos. O sea, hay que solo chupan energía, pero hay que también intervenir en la mente para controlarte y hacerte hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, sería la típica película donde el que ha asesinado a media familia dice que oía una voz que le decía que lo hiciera. Esto puede ser este tipo de cosas. Entonces, no es lo mismo la gente que ve cosas. Hay mucha gente que ve cosas, cada vez más. Entonces, en una tribu sería el ayudante del chamán y en la cultura actual le dan algún medicamento para que se corte eso y lo tratan de loco y de esquizofrénico. Entonces, De todas maneras, es importante, perdona que te corte, Josep, es importante el matiz que has hecho antes, ¿no? Que siempre todos estos trabajos que haces o hacéis los facilitadores o el resto de terapeutas siempre es respetando el libre albedrío, ¿verdad? Siempre pidiendo permiso se actúa, ¿no? Es importante este matiz, ¿no? Nunca, bueno, invadiendo a la persona no, es de siempre en base a su bien mayor, ¿verdad? Y siempre con el permiso de la persona, aunque no esté, porque de alguna forma tú puedes conectar a nivel energético, etérico, con esa persona para pedirle permiso, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tú estás trabajando y esa persona tiene ganas de sanar. Algunos se resisten, pero muchas veces, bueno, pues, a veces simplemente dialogando con ellos le explicas. Por ejemplo, me encontré una persona que estaba muy enfadada y tal, y es lo que le dije, a ver, tú estás muerto. ¿Qué más te da que esté bien o esté mal? Si es tú que estás jodido. Y dijo, pues tienes razón. Cosas de estas me las he encontrado muchas veces. Incluso con estas entidades pegadas, la primera vez que me lo planteé lo de constelar, aluciné pepinos porque me dio las gracias cuando se fue, porque entendió la historia, ¿no? O sea, él quería irse de este planeta, pero no sabía cómo, que es lo mismo que le pasa a muchos muertos que te encuentras por ahí. Entonces, yo aquel día aluciné pepino, o sea, me cambió el concepto de todas estas cosas de una forma brutal. Y entonces, lo que sí que también tengo claro es que como humano voy a defender a los humanos de estas entidades. Y si una entidad de estas no quiere irse, la voy a sacar. Pero primero lo haré desde el amor. Si no funciona, que hay entidades que no funcionan porque están muy atrapadas en su historia, pues no. Pero bueno, vamos a salir de este tema porque si no nos quedamos fuera de las constelaciones. Entonces, bueno, se va haciendo este trabajo hasta que se resuelve este problema. Y entonces, una vez todo está encajado y todo está bien, se termina la constelación. Entonces, otro punto muy importante siempre es cerrar la constelación, porque es un espacio sagrado donde se mueven muchas energías. Puedes haber cargado con un personaje que a lo mejor está muy cargado energéticamente, entonces todo eso hay que soltarlo. Muchos facilitadores no cierran la constelación, entonces mucha gente se lleva cosas a casa. Es muy importante cualquier trabajo de este tipo siempre cerrarlo, porque si no, pero bueno. Y entonces, el otro nombre del taller de este directo era la reprogramación. ¿Qué es la reprogramación? El ser humano tiene la parte consciente y la parte inconsciente. La parte inconsciente es la que realmente es la más importante, será un 90 y pico % de nuestro ser, digamos, humano, y la parte consciente a lo mejor es un 3 o un 5% solamente.
Así es. Entonces, en ese inconsciente que hay, o sea, siempre nos han dicho que somos uno y no es verdad, somos un follón ahí dentro impresionante de gente. Un poti, como sueles decir tú, que me gusta mucho. Sí, es un poti-poti, sí, sí, porque ahí están nosotros, pero luego de nosotros mismos, como un poco las películas aquellas de dibujo que está ahí el demonio y el ángel, no es exactamente así, no es que haya un demonio y un ángel, lo que hay es un montón de partes nuestras, ¿no? El niño que quiere jugar, el niño que está herido porque no sé qué, el crítico que hemos interiorizado del padre, bueno, un montón de nosotros mismos, ¿no? Pero es que luego está todo lo que hemos introyectado, es decir, lo que hemos cogido de pequeños cuando nacemos, que somos como esponjas. Por eso precisamente el humano es muy adaptable porque nace sin programa, hay que programarse y nos programamos con lo que vemos en el entorno de la familia, de la cultura, del entorno social y eso crea unos patrones de comportamiento. Entonces, todos esos patrones están ahí. Están los padres, los abuelos, la cultura, el país, la religión, todo eso son personajes que también llevamos dentro. Sí. Algunos se expresan directamente con palabras y otros con emociones, con sentimientos, con reacciones. Entonces, que bueno, todo eso no es fácil de integrar, porque además, normalmente hablamos por aquí dentro y desde ahí vamos intentando decidir cosas aparte de lo que sentimos, eh, y todo ese potipote hay que integrarlo. Y la clave es darse cuenta quién de verdad debe dirigir. Porque el problema es que la mayoría de gente no sabe quién de esos dirige. Y así les va Ahí la está. vida. Ahí está la historia, ¿no? Y encima yo creo que ahora mismo estamos en un momento importante el cual realmente, bueno, pues hablando de esas programaciones, ¿no? Es como que hay que ir vaciando lo viejo Sí, para ir pudiendo programar nuevo, porque sí o sí vamos exactamente. programándonos. O sea, nosotros funcionamos de esa manera, el ser humano funciona de esa manera. Solo que hay cosas que se han quedado obsoletas, han quedado viejas, que en su día han valido para lo que han valido, que no están ni mal Sí, ni bien, nos han traído hasta donde nos han traído, y ahora sí, ya toca, vamos a decir, reprogramarnos, es decir, sí, ordenar eso primero, como tú bien dices, y después de ordenarlo puedes decidir siempre desde tu propio potencial y desde empoderarte, qué es lo que realmente necesitas para tu nueva etapa y qué no. Y a partir de ahí sí, empezar a meter un programa nuevo, ¿no? Hecho ya un poquito más a tu favor, a lo que, vamos a decir, te conecte con este momento de tu vida, ¿no? No a lo sí. que te está rechazando el vivir o contrayendo, ¿no? Sino que una Sí. programación que te ayude a expandirte, ¿no? Sí, sí, porque ninguna de esas partes es mala. O No, sea, por ejemplo, que un niño de 3 años se sienta mal y no sabe muy bien qué le pasa y se aferre a la pierna de la madre, pues es positivo porque la madre se dará cuenta y dirá, niño, espera, ven, te cojo en brazos porque no sé qué tal y cual. Que un adulto de 30 años se coja la pata de la pareja mmm, para que le haga de madre, ¿vale? En un momento puntual necesario tener ese acompañamiento, vale, pero que no sea esa la postura habitual. Pero es que muchas parejas funcionan desde esa parte. O sea, en lugar de ser cada uno una naranja que se acerca al otro, cada uno es una media naranja que se acerca al otro a ver qué consigue sacar del otro. Y así van las parejas normalmente, ¿no? vamos, que Entonces, desde la... toca madurar, ¿no, Josep? Nos toca madurar como Sí, humanos. sí, entonces hay muchas técnicas y herramientas que sirven para reprogramar. Por ejemplo, la programación neurolingüística es muy útil porque te da unas perspectivas y unas herramientas muy interesantes para hacer ese trabajo de reprogramar cosas, pero la constelación precisamente lo que te permite es ver un poco todo lo que hay fluctuando por ahí, ¿no? Te ayuda a poner orden. Por ejemplo, una persona tiene dificultades con la empresa y no entiende qué pasa. Además, una cosa que también he constatado muchas veces. La gente me dice, quiero trabajar esto y pienso que viene de esto. Y lo que les digo, si piensas que viene de esto y no lo has resuelto, es que no viene de esto. Lo siento. Porque si Tal fuera de cual. esto, ya lo hubiera resuelto. Que a lo mejor, cuidado, que la persona a lo mejor no va desencaminada. Lo que ocurre es que detrás de eso seguramente hay otra capa que es la Que no, verdadera, que es la verdadera responsable. Entonces, hay que ir allí. Y es lo que decía antes, a lo mejor eso viene del tatarabuelo. sí, sí. Y sanas eso y pum, 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 toda la cadena engrana. Entonces se resuelve eso.
Entonces, es eso, el proceso también ayuda a integrar todos esos, porque a veces hay conflictos de personajes internos, Ajá. que a veces esos personajes son introyecciones también de los abuelos y de lo que sea, del entorno cultural, claro, pero y poder ir viendo todos esos personajes, porque entonces los ves muy exagerados y dices, joder, qué nivel de tontería, ¿no? Entonces, a veces, solo darse cuenta ya es muy potente, a veces, muchas veces, pero no Sí, sí. siempre, porque es lo que decía antes, cuando ha habido algo gordo que energéticamente te ha creado, digamos, una masa energética potente, eso queda colapsado en el cuerpo, son los dolores, el típico ahora me duele aquí, no sabes por qué, porque cuando has tenido un drama, esta vida u otra, o viene de tus ancestros, eso se va pasando la pelota también, ese dolor está allí, esa energía está allí. Entonces, darte cuenta de eso ya es muy importante porque es parte del proceso de irlo sanando, porque si no lo ves no lo vas a sanar, pero luego esa energía que está ahí colapsada es la diferencia de lo que decía yo, de abrir el melón y tómatelo y vete para tu casa, o vamos a trabajar este melón desde el amor, desde el respeto, desde la integración de todo eso, de entender lo que pasó, de que no hay culpables, ese es otro tema importantísimo. Muy, muy importante, sí. El tema de la culpa está muy, muy integrado Sí, o muy, hay un marcaje muy a fuego, ¿verdad? Sobre sí, todo en la sociedad esta de judío-cristiana, es como el tema de la culpa sí. hay una marca muy grande ahí que llevamos a cuestas. Sí, a mí la época que hice la formación, que claro, era, ya digo, que era de viernes a domingo, un fin de semana al mes, 40 personas haciendo constelación. Y yo era uno de los que habitualmente sacaban a hacer personajes. Era rara la constelación donde no salía. Y a mí me encantaba, porque haciendo personajes, eso no lo he comentado, también es muy interesante. O sea, es muy interesante constelar, evidentemente, pero también es muy interesante hacer personajes, porque muchas veces te toca hacer cosas que te resuenan. O sea, aunque tú no Sí, estés trabajando directamente, y bueno, ahora hablo de otro tema también, estás moviendo cosas tuyas que también te ayuda a sanarlo. Pero a veces, para mí es una experiencia, fue al principio muy fuerte esa experiencia de lo que voy a explicar ahora, que es justo hacer personajes de algo absolutamente alejado de ti. O sea, cosas que en tu mente ni puedes concebir, hacer un personaje de esos, de verdad que es un antes y un después. Porque el nivel de juicio respecto a los demás baja muchísimo. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. O sea, tú no puedes entender qué está viviendo esa persona. Pero cuando tú has experimentado eso, porque lo experimentas y lo sientes y lo piensas, lo que esa persona siente y piensa, ostras, dices, joder, esta persona, qué bestia lo que está viviendo. Pero es que no sabe sí, hacerlo de otra manera. Entonces, claro, claro. ahí se te cae el juicio por los suelos. O sea, Eso es, yo sí, he hecho personajes de cosas muy bestias sí, sí, y sí. Sí, entiendes. al final llega información a ti, vamos a decir, que de otra manera no llegaría, ¿no? Y esa información Exactamente. al final, al pasar a través de ti, pues ya la coges como, joder, se queda ahí y Mm. puedes llegar a empatizar con esa persona de una manera muy, Sí, muy sí, cercana, ¿no? sí, que eso no quiere decir aceptar. O sea, por ejemplo, si te ha tocado hacer de violador, eh, eso no quiere decir aceptar la violación, No, 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 pero no entiendes estamos hablando, por qué pero se esa puede entender. persona, o sea, qué dinámica interna, qué relación entre esos personajes internos, qué dolores internos, qué sufrimiento interno lo llevó a intentar resolver esos sentimientos o esos dolores de esa manera. No Eso digamos, es. por ejemplo, cuando me tocó hacer en una constelación de persona, después de la posguerra, literalmente muriéndose de hambre, ahí no hay principios, ahí, no, ahí solo hay pura supervivencia. Claro, Esa persona hará lo que sea para sobrevivir. claro. Sí, sí, no, de ahí, haciendo Entonces, sales de estas esa... cosas. Sí, no digo que haciendo este tipo de tomas de conciencia es realmente cuando te das cuenta de que no hay gente mala, ¿no? Sino hay gente Sí, con mucho dolor a cuestas sí, que le hace, bueno, que le genera hacer cosas malas, ¿no? Supuestamente, sí, ¿no? Pero siempre es con un dolor muy grande dentro, con algo por sí, sanar, ¿no? sí, Muy grande, incluso hasta los más bichos que pensamos que son bichos pues es porque hay una oscuridad tan grande en ellos que no son capaces de sí. moverse de otra manera, ¿no?
Entonces, Sí, sí, no es más que eso, ¿no? Cuanto más vas conectando con eso, pues vas amando más todo lo que es, ¿no? Que muchas veces es lo que sí. nos cuesta, ¿no? Sí, entiendes que por qué esa persona llegó a eso. O sea, por ejemplo, en todo, que ahora se habla mucho del tema, todo el tema de la conquista de América, por ejemplo, por los españoles, que no hay que olvidar nunca también que ahora hay almas que hicieron eso que están viviendo en América y al revés, ¿eh? O sea, que nos olvidamos de que el alma va cambiando de lugar. Pero era gente de una cultura y de un espacio, un territorio, sobre todo Extremadura y Andalucía, donde literalmente se morían de hambre. Entonces, mira, ahí puedo conseguir oro y vivir de maravilla. Y les importaba un bledo matar a quien fuera. Pero es que en otros sitios también ha sido así. O sea, entre los propios que vivían en una zona de Sudamérica también se mataban entre ellos por otras historias. Sí, sí, Entonces dices, bueno, sí. mm, Y esta conversación no se trata de no, justificar nada, sino simplemente no, estamos no, hablando no, de hechos, emociones, sensaciones y necesidades. exactamente. Nada más. Exactamente. Entonces, eso es lo que surge en una constelación, ¿no? Este tipo de cosas surgen. Bueno, hemos hablado de constelar personas, pero también se puede constelar una empresa, se puede constelar incluso un proceso de un país, se puede constelar. No hay límites si no pone límite el facilitador. A ver, que Nada. tenga sentido común lo que se va a hacer. O sea, me está Pero a mí me diciendo que gusta. prácticamente se puede considerar cualquier cosa, ¿no, Josep? Sí, sí. Yo lo que me gusta, una expresión que suelo utilizar mucho, que me gusta mucho, no sé si habéis visto, aquí en España se dan los estorninos, no sé cómo los llamáis en Sudamérica, que son un montón, miles de pájaros que vuelan juntos y es precioso verlos como una nube. Y no hay ninguno que mande, simplemente van volando y uno hace un pequeño giro y otro también y todos van haciendo un giro y es como una nube que ahí se va moviendo. Yo lo que digo es que cualquier humano que haga una pequeña sanación de algo hace un pequeño giro de todo, digamos, el grupo humano que hace un pequeño giro. O sea, cada persona, lo que decíamos antes, que sana una cosa, está liberando esa cosa, pero la está liberando también para toda la humanidad, porque ese Sí, es lastre así. ya no está. No, alguien pone aquí, los llamamos golondrinas. Las golondrinas son aquellos que son negros y blancos que cazan mosquitos. Los estorninos son Son negros. herbívoros, Sí, son son un torneos. poco Sí. más grandes. Eh, bueno, y ahora se me ha ido lo que antes he dicho, luego lo explico. Pero bueno, sí, o sea, es todo un proceso muy interesante porque puedes cerrar las constelaciones a lo que empezó Hellinger estrictamente de la línea familiar, las líneas del amor, poner orden en eso, mmm, que, que, es muy importante, pero es una herramienta que puede ir a más cosas, ¿no? Entonces, para reprogramar la mente, ¿cómo se hace? Ya que el título es ese, también entremos en eso. Es tener muy claro desde la mente consciente algo que quieres que sea de otra manera y de alguna manera ir entrando en que eso es de esa manera. Y una muy buena manera es con algo, igual que decíamos que una emoción fuerte te puede marcar en negativo, una emoción fuerte de vivir eso en una constelación te reprograma también. O sea, en teoría, haciendo así, podríamos cambiar Vale. el chip mental, pero la Ujú. mente no se lo cree. Ese es el problema. Ese es el problema, que no se lo cree. Mm. Entonces, con una representación donde además hay una energía muy potente en movimiento, de alguna manera eso, igual que te programó lo que ocurrió de pequeño, por ejemplo, pues en la constelación eso también te reprograma. Te ayuda a que tu inconsciente cambie el chip. O sea, de hecho el pasado y presente no existe, solo existe un eterno ahora. Y el pasado y futuro es como una dimensión más. Igual que podemos ir arriba, abajo, derecha e izquierda, podemos ir atrás y adelante. Entonces, si tú cambias tu realidad ahora interna, para ti está cambiando todo tu pasado, pero también está cambiando todo tu futuro. Entonces, desde la constelación estás reprogramando eso para que eso sea distinto en ti. Pero es que además, como energéticamente estamos ligados a toda nuestra familia, pero también a todo nuestro entorno del pueblo donde vivimos y tal, y de la gente que conocemos, aunque estén a miles de kilómetros de distancia, lo que decíamos de los estorninos, cuando tú haces ese pequeño cambio, haces más fácil que otros también lo hagan. Eso es Sí. una cosa que también he experimentado. O Ujú. sea, a medida que la gente que habitualmente va viniendo en las constelaciones es capaz de abrirse a nuevas realidades más, a nuevas experiencias, a vivir las cosas de un poco distinto, a la gente de su entorno le va siendo más fácil. Es más fácil, sí. Entonces, Sí, es que sí, doy fe.
Doy fe de Sí, ello. sí. Entonces, en las constelaciones, yo como me gusta también a veces ir a constelar con otros facilitadores para aprender, o sea, para entender cómo lo hacen, para ver cómo funcionan y para constelar yo encuentro muy pocos que me sirvan. Pero como experiencia de ver otra forma de trabajar, pues bueno, he conocido a otros que digo, vale, yo no iré a constelar con esta persona porque a veces vas a sitios que aprendes lo que no quieres hacer, simplemente, ¿no? Que Entonces, también bueno, está bien darse cuenta de eso, sí, ¿verdad? sí, no, y además en la India dicen una cosa que a mí me gusta mucho, que es cada uno tiene un maestro que se merece. Pero aquí, desde la digamos, concepción judeocristiana de las cosas, la gente dice, claro, este tiene ese maestro porque es un inútil y tiene un maestro inútil. No, somos lo que somos y atraemos lo que estamos viviendo. Entonces, hay gente que lo que quiere es marear la perdiz, o sea, dar vueltas al atajo, pero no resolver su problema. O Sí, sea, hay gente que ¿verdad? realmente quiere Y hacer eso y va a también está encontrar un bien. terapeuta y sí, y va a encontrar un terapeuta que le maree la perdiz y no se mueva de ahí y Y todos también está bien. felices, Sí, 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 es así. porque esa persona tendrá la justificación de que está haciendo algo y podrá decir a los demás que está haciendo algo, pero en realidad no está haciendo nada, pero es que es lo que quiere hacer. ¿Y quién soy yo para Sí, sí, cuestionárselo? es así. ¿Qué te iba a decir, Josep? Tengo Entonces, una dime, preguntita. ¿Tú qué dime. aconsejarías? ¿Hacer las constelaciones más potentes? Me imagino que serán en grupo por la energía que Sí, se mueve que hacerlas individual, ¿no? sí, Va, pero también, a ver, las individuales se pueden hacer de muchas maneras. Hay terapeutas que ellos hacen todos los personajes, pero es el terapeuta que lo hace. Y entonces eso a mí me huele mucho que es muy fácil que sea la interpretación del terapeuta. A mí me gusta poner las cosas de manera que sea la persona que muestre las cosas. Entonces, yo hago otro formato que también se utiliza mucho, que es que la persona que viene a trabajar haga todos los personajes. Entonces, claro, se lleva un bagaje muy interesante, porque, por ejemplo, si una mujer está haciendo de su padre o de su abuelo, o de su abuela o de su madre, es igual, está sintiendo lo que siente esa persona. sí, es Entonces, mucha información la que le llega. claro, claro, no es que yo se lo explique, es que esa persona está sintiendo lo que su madre siente cuando le hace no sé qué que le jode. Entonces dice, Ujú. hostia, entonces te cambia totalmente la perspectiva. En lugar de ver a la madre o al padre como un capullo, entonces empiezas a plantearte que es que no sabe hacerlo mejor, que desde lo que ella ha vivido, de sus propios dolores, de su propio sufrimiento, está haciendo seguramente lo que mejor sabe hacer. Claro, eres Entonces, capaz de reconocer sus limitaciones, ¿verdad? claro, entonces al sentir lo que siente, puedes empatizar mejor, que a lo mejor esa persona sigue siendo un capullo. Entonces, pero También puede y a lo ser. mejor lo que hay que hacer es poner distancia, pero como mínimo sabes lo que vive. Ya no lo vives como mira lo que me está haciendo. Empiezas a entrar en esa parte, en ese proceso que también es muy importante reprogramarse desde esa perspectiva de decir, mira lo que está viviendo esa persona cuando está conmigo, que no es lo mismo que decir, mira lo que me está haciendo. O sea, una Totalmente. premisa que hay que tener siempre muy en cuenta también en las constelaciones es nadie nos hace nada a nosotros. Cada persona que está en nuestro entorno hace cosas y puede que esas cosas reviertan sobre nosotros, sí, pero incluso aunque nos diga que no sé qué tal y cual, no nos lo está haciendo a Es nosotros, así. lo está Nos cuesta haciendo, eso, ¿eh? A la gente cuando le compartes eso le cuesta ver que no está fuera, ¿no? sí, Que sí, realmente es como tú reaccionas a ese hecho neutro, que al sí, final es un hecho neutro, pero sí, dependiendo cómo tú lo interpretes, te genera dolor o no, ¿no? sí, sí, entonces es ser capaz, digamos, de poner la cámara como si fuera una película, decir, a ver, ¿qué está ocurriendo ahora? Esta persona está haciendo esto, vale. Y en teoría, en el viejo parámetro, me lo está haciendo a mí, sí. Pero en realidad, ¿qué está haciendo? A lo mejor intentando complacer al padre. O sea, tú imagínate un padre que se pelea con el hijo porque el hijo quiere estudiar no sé qué y el padre se empeña en que estudie otra cosa. Y en realidad ese padre está intentando convencer a su digamos, complacer a su padre, al abuelo,
Sí, sí, porque sí. tal, y no puede evitar hacerlo, pero no se lo está haciendo al hijo. El hijo recibe las consecuencias, eso es otra cuestión, pero no Eso se es. lo está haciendo. Entonces, si el hijo es capaz de poner distancia y verlo como una cámara, ver qué está ocurriendo. Mi padre quiere que estudie no sé qué, y yo quiero estudiar otra cosa, vale. Quitemos la emoción de eso. Yo quiero estudiar otra cosa, sí. Pues vamos a ver si podemos de alguna manera ponernos de acuerdo para yo estudiar otra cosa, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, una constelación puede ayudar mucho a recolocar todo eso, porque como Eso ves lo que está ocurriendo, le puedes poner distancia, ¿no? Además, tú estás ahí viéndolo y entonces ahí están pasando cosas y eso se hace evidente, ¿no? Sí, otra cosa a mí viene a la cabeza también es muy importante en las constelaciones, cuando un personaje entra mucho en en el personaje, puede que le conecte tanto con algo suyo que entre en una situación un poco emocional fuerte, ¿no? Que no pasa es. nada. Si llega a eso es porque la persona puede sostenerlo. Entonces, a lo mejor alguna vez es lo que yo llamo hacer el hospital de campaña. Depende de lo que esté ocurriendo. O incluso una persona que no está haciendo ningún personaje, que está ahí sentada mirando, le conecta, yo qué sé, surge una violación y recuerda que fue violada de pequeña, yo qué sé. Eso puede ocurrir. Entonces, hay facilitadores de la línea dura que lo que hacen es decirle que se calla o que salga o que no moleste. No, si eso surge ahí es porque es necesario mostrarse. Entonces, lo que yo llamo montar un hospital de campaña, que es, si puede ser, la constelación sigue, pero acompañas a esa persona de alguna manera, pero dejando que la constelación siga, y si hace falta, paro la constelación. Que esa persona tenga toda la energía del grupo concentrada en ella para ayudarla a superar su bache, y cuando la persona está ya recuperada, se continúa la constelación. Es Qué bien, distinto qué bien, qué bien. cuando cuando esa persona solo está queriendo llamar la atención. Pero cuidado, ¿por qué necesita llamar la atención? También, también Seguramente se hay algo ahí. siente claro, se siente muy perdida, no ha sido amada. Entonces, si hay una persona que eso puede ocurrir, que viene y que habitualmente está llamando la atención, mientras no sea mucho, dejas hacer, pero si llega a ser mucho, entonces cortas, ¿no? Pero hay facilitadores que ya enseguida, no, esto no es de la constelación, cállate, muérete si hace falta, ¿no? Entonces dices, no, eso es un entorno seguro donde todo es posible, desde el respeto y otro tema clave también es la violencia, ¿no? Eso ocurre también en la psicología transpersonal normal y corriente. O sea, muchos terapeutas no son capaces de sostener a la persona cuando les sale una crisis de ira, porque no han resuelto su propia ira. Claro, Y las constelaciones pasa complicado. igual. Ujú. O sea, yo a veces pues surgen, pues la persona hace una explosión de ira, hay que ser cuidadoso para que no se haga daño y no haga daño a nadie, pero tiene que haber una manera que pueda expresar eso. Y yo me he encontrado facilitadores que vienen a aprender o a experimentar cómo yo hago las constelaciones, que no eran capaces, no siendo el facilitador, de sostener esa energía. Dices, ¿cómo vas a trabajar tú con alguien que surge la ira? Entonces, Bueno, hay es trabajar de todo eso. eso, de todas formas, hay, Josep, yo me imagino que también igual no les pasará, ¿no? Es decir, No, quizás a porque ellos, ya como no están no dejan que preparados, eso se no, abra, no no dejan que eso llegan a se abra. mover tanta energía como, bueno, pues igual se mueve contigo, ¿no? Porque al final, bueno, si el Mm, facilitador está preparado, evidentemente se moverá en mm, unas energía diferente a la que puedan mover ellos, sí, ¿no? En este sí, caso, ¿no? sí, pero es que eso no ocurre solamente en las constelaciones, ¿eh? Ocurre en En cualquier todo, en terapia o todo. cualquier Sí, sí. proceso de acompañamiento, lo que sea, ¿no? Sí, Totalmente de sí. acuerdo. Yo sí. Y una cosa, ahora me he acordado lo que antes no me acordaba, una duda muchas veces de la gente que está haciendo personajes es si están haciendo el personaje o son ellos mismos. Sí, suele Siempre, pasar mucho eso. siempre serás los dos. Nunca vas a dejar de ser tú, porque no es un fenómeno de posesión. Tú estás ahí con toda tu presencia. Y luego estás haciendo el personaje que también está con toda su presencia. Y entonces, bueno, depende de la persona, de que sea más mental o más emocional o más lo que sea, pues será una combinación de las dos cosas y también depende incluso de cómo te pille. A lo mejor puedes estar muy acostumbrado y ese día te pilla y te atrapa y eres tú más que el personaje, pero el personaje está, siempre están Ujú. los dos. Que eso es un punto que mucha gente dice, es que yo siento que soy yo. Claro, siempre seguirás siendo tú. A mí una de las cosas que me encanta de las constelaciones es que
hagas lo que hagas, siempre estás ahí, tú presente con tu conciencia. Ujú. No, Sí, no, no eres te poseído. estás dando cuenta, te estás dando Sí, cuenta de lo que está pasando. sí, Eso. sí. Sí, yo he participado en varias también Mm, bueno, lo mismo haciendo que para mí que representando a personajes de otros. mm. Y la verdad es que es muy intenso, muy bonito, como tú dices. Y siempre he tenido ese estado de conciencia de que aunque esté interpretando el tío de alguien o la madre de alguien, pues bueno, evidentemente hacía ese papel y sentía a esa persona, pero desde, Ujú. bueno, desde el eje y desde mi personaje o desde mi conciencia en ese momento, ¿no? Entonces, sí doy fe de eso. Josep, llevamos una horita Sí, ya. y Tengo una es lo pregunta que... que creo que Vale, es y guay. sí, y es que yo me apasiono y podría estar horas, pero Sí, 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 no, está claro. es Digo, que me encanta. a qué tipo de personas le aconsejarías esto? A todas. Todas. Para acotarlo un poco, bueno, cualquier proceso donde sea necesario entender por qué ocurre eso, recolocar cosas, o sea, por ejemplo, pues si hay algo en la familia que no funciona, hay una disputa constante, una persona, un vecino, un jefe, donde no sabes por qué y siempre te enganchas, siempre hay o sea, las típicas cosas que te ocurren que ya ves que no va bien, pero que no puedes evitar quedarte atrapado por eso, por ejemplo, ¿no? También puede servir para indagar qué quieres hacer en tu vida, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. a mí me ha venido gente no a trabajar a los padres, aunque a lo mejor en ese trabajo surgen, que a lo mejor vienen, pues es que dudo si estudiar no sé qué o estudiar no sé qué, o irme a vivir no sé dónde, irme de vivir no sé dónde, pues se puede explorar qué significa para ti cada cosa y entonces tienes más elementos para tú decidir. O sea, no decide el facilitador, no deciden los personajes. Tú ves lo que ahí ocurre y ahí se van acomodando cosas, ves el camino luminoso, ves el camino fácil donde tú te sientes bien y ves el camino donde te sientes mal y que no va a ser positivo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Puede ser útil para también últimamente me estoy encontrando lo que yo llamo constelaciones iniciáticas, donde personas, que está ligado a esto que hablaba ahora, pero vienen a un trabajo más profundo de saber quién son y de conectar con el alma. Entonces, ahí desde esa parte también a mí me encantan este tipo, porque es la persona que a lo mejor viene sintiendo que su vida no tiene sentido, que las cosas no cuadran, que no entiende nada, que no sabe dónde quiere ir, porque está funcionando desde la personalidad. Entonces, cuando eso ocurre, para esas personas que a lo mejor incluso son gente espiritual y que saben que existe el alma y todas esas cosas, pero por un lado está la personalidad y por otro el alma, y aunque internamente estén conectadas, porque siempre lo están, si no estarían muertos, no han reconocido eso que está allí. Entonces, en la constelación también a veces surge eso. Entonces, la persona puede mirar su alma, darse cuenta, reconocerla, el alma, entonces la mira, se reconocen, se enlazan de una forma más consciente y también es espectacular los cambios que hay después. Porque esa persona, aunque no sea del todo, empieza a tomar sentido en su vida. Entonces, es Josep, una cosa que, dime, sí, me viene una pregunta ahora. ¿La constelación es hasta qué años haces? O sea, es decir, críos pueden constelar, chavales pueden constelar, porque cada vez hay más críos o chavales adolescentes o con sí, problemas y demás que vienen realmente de memorias familiares, ¿no? De que no están sí, resueltas o de sí. historias familiares, ¿no? ¿Hasta qué años sueles constelar o qué es lo...? Hombre, yo creo que a partir de que ya tiene un nivel de autoconciencia un poco suficiente, quizás 15, 16 años, yo creo que ya se puede empezar. Más pequeños es dudoso. Lo que sí que a veces es interesante es, por ejemplo, me han venido muchas madres que lo que quieren es sanar, en teoría, a su hijo, pero lo que en realidad quieren es que el hijo haga lo que ellas quieren, más que padres. Pero bueno, también puede ser algún padre, ¿no? Entonces, ese trabajo lo tiene que hacer la madre, no el hijo. Y Sí, también o el muchas padre, vamos. veces, sí, y muchas veces problemas de los hijos son de la madre. Mira, recuerdo, fue espectacular cuando estaba haciendo la formación, vino una chica anoréxica, tendría unos 20 años, o sea, era huesos y piel. Y entró Ujú.
por la puerta el viernes por la tarde porque vino y se estuvo todo el fin de semana trabajando con su madre. Era huesos, o sea, no había vida y veías un cadáver andando por ahí, ¿no? O sea, literalmente, o sea, no... Bueno, pues ahí quien trabajó de verdad fue la madre, porque el problema era la madre que se había zampado a la hija. La madre hizo un trabajo espectacular. La hija también consteló, ¿eh? Y también hizo un trabajo espectacular. Esa chica, el domingo cuando se fue, bueno, el sábado, porque estuvo el viernes por la tarde y el sábado, el domingo no vino. Seguramente si la hubiéramos pesado, pesaba lo mismo, pero salió de allí llena de vida. O sea, no tenía nada que ver. O sea, tú imagínate que llega un cadáver y sale una persona rechoncha, feliz, y era la madre que se la había zampado. Entonces, muchos problemas sobre todo cuando los padres vienen muy desesperados a trabajar a los hijos, el problema casi siempre es de los padres. O sea, por ejemplo, me he encontrado, sobre todo madres, que en lugar de decirme me gusta esto o a mi hija no le gusta esto, te dicen a nosotros no nos gusta eso. Y dice, lo primero que les digo, no me digas nosotros, háblame de ti o de tu hija, pero separaros, no te la comas. Bueno, eso no se lo digo, pero yo lo pienso. Porque han hecho una simbiosis en que la madre es incapaz de separar energéticamente y mentalmente a la hija. O sea, ella piensa algo y eso tiene que, la hija también tiene que pensar y sentir lo mismo. Y claro, con eso destruye a la hija o al hijo. Entonces, este tipo de trabajos, muchas veces el que tiene que trabajar son los padres. Vale, que Pero luego cuando la... es mejor que lo trabaje el adulto, entonces, vamos a decir. De entrada, sí. Eso no quiere decir que si la persona ya tiene una cierta edad donde es bastante, o sea, no es lo mismo, por decirlo de alguna manera, un niño antiguo que un niño índigo, por entendernos de alguna manera, ¿no? Un niño antiguo a lo mejor que tiene mucha sensibilidad hoy en día, ¿no? sí, y que ya tiene un nivel de autoconciencia importante, cosas de estas, seguramente podrá trabajar antes que uno que aún está un poco ahí perdido, ¿no? O sea, no, es que tendemos a decir, claro, igual que hay gente gorda, hay gente delgada, hay gente alta y hay gente pequeña, pues con esto es igual, o sea, no hay una edad donde digas, aparte de ir, todos los humanos ya pueden, no, dependerá. Pero Ya. Vale. insisto mucho que problemas con los hijos, y no es un tema de culpabilidad, sobre todo si por aquí hay algún padre o cuando este vídeo se cuelgue, si lo ve algún padre, por favor, nada de culpabilidad. Eso no quiere decir que no se hayan cometido cosas que le ha creado dificultades a ese hijo. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo para hacer eso distinto para que ese hijo pueda liberarse, ¿no? O para que ese padre o madre deje de intentar imponer cosas al hijo, que a lo mejor ni se da cuenta, que ese es el problema, ¿no? Sí, la mayoría de veces yo creo que son cosas inconscientes, ¿verdad? Sí, De la manera de ser o de funcionar que tenemos las personas, que al final, bueno, pues las implantas en el otro sin darte cuenta, ¿no? Y el otro tiene otra sensibilidad, otra manera de ser, otra forma de, y ahí es cuando no encaja y se rompe el mundo, ¿no? Sí, sí, hay un problema adicional que yo he visto también. O sea, cuando tienes un padre o una madre bestia, en todo el sentido de la palabra, o sea, violento y con ningún tipo de empatía, que impone las cosas por la violencia, si hace falta bofetones o lo que sea, a un padre de esos es muy fácil largarse. El hijo se va, tendrá sus traumas, pero se va. Pero cuando son padres que en el fondo son buenas personas, en el fondo quieren lo mejor para su hijo, pero lo que hablábamos, sin querer se lo han comido y lo quieren obligar sin darse cuenta a hacer cosas que el hijo no quiere hacer, pero son buenas personas, no son violentos, es algo muy sutil y muy subterráneo pero que va ocurriendo. Claro, el hijo quiere a los padres y en parte se siente querido por los padres. Entonces, hacer ese proceso de desconexión para poder autoafirmarse y sanar es mucho más difícil en algunos aspectos, no en todos. O sea, es lo que en psicología clásica se llama matar al padre, ¿no? Que es poder hacer esa desconexión. Si son en el fondo buenas personas, digámoslo así para entendernos, equivocadas en lo que están haciendo, pero buenas personas, claro, es más difícil para el hijo hacer ese proceso de desconexión que si fuera yo el padre lo haría mejor, ¿no?
Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Pues, hola, es que me Hola, han hola. llamado y no sé si se ha cortado. Estoy ahí, vale, Oye, sí. sí, sí. Ha habido un Sí, rato sí, ahí sí. que te oigo un poquito más bajo, pero estás. Sí, sí. Pues no sé si quieres preguntar algo más. Yo puedo estar horas, ¿eh? O sea, Ya lo sé, durante años, ya lo durante sé. años estuve dando cursos durante 8 o 10 horas al día, o sea que no, yo no me canso. Y, Ya conozco un poco tu perfil. ¿Qué y te iba a como me decir, Josep? apasiona el tema, pues eso, dime. Eh, ¿Online sueles hacer constelaciones tú? No me gusta. Mm, He hecho alguna individual, pero no suelo hacerlo porque no hay posibilidad de sostener al otro si hay algo emocional Que se fuerte, mueva ¿no? algo Y potente, ¿no? sí, entonces, si es con gente que ya ha trabajado y se ha trabajado, que más o menos tiene capacidad de autosostenerse, aunque salga algo más complicado, pues a veces lo puedo hacer. Pero con gente que está empezando, que no tiene capacidad de autosostenerse, es muy delicado. Incluso aunque tengan a alguien al lado en ese momento, sí, imagínate que a medio trabajo se corta la conexión, por ejemplo, ¿y quién va a sostener luego a esa persona? Sí, que sí. O esa persona que Está aún no tiene, movida emocionalmente, no. Es claro, peligroso. o Muy imagina, peligroso. claro, o imagínate que esa persona que es muy novata en este mundillo, la gente que empieza a despertar y quiere sanarse y que me parece maravilloso, pero claro, no tiene aún quizás muchos recursos para sostenerse cuando le sale algo emocional fuerte, ¿no? Claro. Entonces, esa persona puede, a ver, no va a colapsar, su instinto y su alma ya lo protegerá y sus guías o llámalo como quieras, pero lo puede pasar muy mal. Vale. Entonces, Sí que es mejor que eh, estás en presencial, ya le puedes echar un capote. exactamente. Sobre todo en gente que empieza, en gente que ya tiene un rodaje, que lleva muchos años haciendo cosas, que ha llorado ya un montón, que ha soltado la mitad de la rabia y que se ha cagado en la madre que lo parió y luego ha sido capaz de amar a su madre que la parió. Y Sí. ahí hay capacidad de autosostenerse, que entonces ahí se puede hacer, sí. Vale, Eh, Ese sería un poco el matiz, ¿no? vale, Pero yo vale. prefiero Muy la bien. presencial, a mí me gusta mucho más. Es mucho, a mí el trabajo en grupo, que ahí hay una energía enorme, yo he visto cosas de verdad espectaculares. Y la individual también puede estar muy bien, por lo que decía, porque experimentas lo que hace el otro, pero la energía disponible es más limitada, ¿no? Más Entonces, si no limitada. son mambos muy fuertes, no hay problema. Pero si Ujú. son mambos muy fuertes, el trabajo en grupo suele ser más potente. Entonces, como se crea una dinámica de gente que suele venir habitualmente, o a los que vengan cada vez, pero van repitiendo y van volviendo, y es gente normalmente ya un poco entrenada, también te ayuda a sostener mucho más, ¿no? Vale. Muy bien, pues por mi parte, encantado y ya llevamos hora y pico. Y bueno, Sí yo que, lo que sí voy a quedar con otro día contigo, pues para seguir hablando de las constelaciones, porque me parece que eso tiene mucho por descubrir o por compartir, ¿no? Sobre todo, sí, para que la gente, bueno, pues vaya entendiendo un poco cómo funciona y qué es lo que se puede llegar a sanar, ¿no? Realmente, qué es lo importante de todo esto, ¿no? Que al final es un trabajo para ti mismo, para ti misma sí, y aparte para toda la familia, ¿no? Porque cuando tú sanas en ti, al final llega el resto, llega a tus hijos, llega a tu pareja, llega a tus padres y es súper importante esto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. ya quedaré contigo. Vale, sí, porque hoy hemos echado un vistazo así muy a grandes trazos, Ujú. pero si hacemos otro en un futuro, pues entonces podemos coger distintos aspectos y desarrollarlos un poco más, ¿no? Que también es interesante. Eso es, muy bien, Josep, pues muy agradecido de que hayas estado en el espacio de Ser Natural y nada, que espero que hayas estado, te hayas sentido natural en este espacio, que yo sé que sí, Sí, por lo poco que te sí, conozco sí, y nada, pues que a descansar que toca también, ¿verdad? sí, no, y gracias a ti por permitir esto, yo es lo que digo, yo he recibido y recibo mucho por un lado, me doy la vuelta y reparto por el otro, multiplicado tanto como puedo. Y poder hacer esto, pues es esto, ¿no? O sea, lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido, lo que yo he entendido, lo que yo he vivido, compartirlo ayuda a otros a entender cosas, ¿no? A hacer cosas de otra manera,
a vivir de otra manera mejor, ¿no? Y eso para mí es un regalo precioso. Entonces, gracias a ti también por hacer esto posible, ¿no? Muchas gracias, Josep. Agradecer también a todas las personas que nos han visto aquí en directo, Ujú. a los que nos van a ver luego también, colgaremos el vídeo, yo te lo pasaré a ti, Josep, también, por si lo quieres colgar por ahí. Y nada, vamos a seguir el camino a ser naturales y a conectar con la esencia, sobre todo. Muchas gracias y nada, nos vemos. Gracias a Gracias todos. a ti y a Chao. todos los presentes. Chao. Gracias. Chao.